Hola, yo soy Agustín Barbera, soy ingeniero agrónomo, trabajo en la Chacra Experimental Integrada Barrow, perteneciente al INTA y al Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia, queda ahí cerquita de Tres Arroyos. Y bueno, lo que vamos a abordar en este módulo con Gonzalo y Carolina va a ser la implementación de la agroecología en sistemas de gran escala y todo lo que podemos aportar de la experiencia de cada uno para que ustedes lo contemplen, lo analicen y sepan cómo estamos trabajando en ello. Así que paso a la presentación a mis compañeros. Gonzalo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? O buen día cuando sea este curso. Yo soy Gonzalo Rondini, ingeniero agrónomo, productor de Trenquelauquen, en provincia de Buenos Aires. Tenemos una granja integral, una chacra donde producimos diferentes tipos de alimentos y acá estamos para dar una mano en la parte de extensivos y tratar de animar a las personas a que puedan llegar a animarse, ¿sí? Valga la redundancia, a producir agroecológicamente sin tener miedo y sin tener preocupaciones de cómo nos va a ir, siempre va a haber buenos resultados. Bueno, hola a todos y todas. Ahí arranco ya con la presentación. Ahí esperemos. Bueno, mientras les cuento, mi nombre es Carolina Stelrich, soy ingeniera agrónoma, estudié en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de La Plata. Y bueno, y hace 4 años que trabajo como responsable de la Chacra Experimental de Belloc, la cual depende del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires y se ubica al sur del partido de Carlos Casares. Ahí en el mapa pueden ubicarnos. Bueno, lo que les voy a contar hoy son resultados de un ensayo que comenzamos en el año 2017 en conjunto con técnicos de INTA, donde planteamos distintas secuencias rotacionales. Seguramente si en el camino hemos ido haciendo camino al andar y aprendiendo de nuestros errores, y quizás si lo tuviésemos que plantear hoy, cambiaríamos un montón de cosas, pero bueno, asimismo nos ha servido para ver algunas variables cómo pueden ir cambiando en el tiempo. Vamos a ver una rotación que podríamos llamar tradicional para nuestra zona, que estamos en el noroeste bonaerense, compuesta por maíz, soja, trigo, soja de segunda. Esto previo al maíz y la soja con barbechos químicos. Luego tenemos otra rotación, cuyos cultivos de cosecha son los mismos, pero previo al maíz y la soja se incorporan cultivos de cobertura, en este caso, en cada caso con una sola especie, antes del maíz vicia y previo a la soja centeno. Luego tenemos un tercer tratamiento, que es igual al anterior con la incorporación de coberturas, pero donde no se han aplicado ni fertilizantes ni ningún tipo de agroquímico, dígase herbicida, insecticida, fungicida. Bueno, esta es una vista del ensayo, son parcelas de 10 metros por 30, cada una con su tercera repetición, y un dato importante a destacar es que todos los años tenemos todos los cultivos de cada rotación. Bueno, bien, acá hay una foto del tratamiento sin agroquímicos, digamos, ahí se ve la soja sobre el centeno que previamente fue rolado. En el caso del tratamiento que incluye coberturas, pero no restringe el uso de insumos químicos, los cultivos de cobertura, el ciclo se cortó a través de la aplicación de herbicidas. Previo a cada inicio de campaña en el tratamiento sin químicos, el control de malezas fue con pasadas de rastra de disco, y el cultivo, digamos, de segunda o el que continúa a la cobertura se sembró en siembra directa. Bueno, aquí podemos ver arriba a la izquierda una imagen recién sembrado el maíz sobre el barbecho, digamos, eso viene de soja, vemos el suelo descubierto en su mayor porcentaje, y en la imagen de abajo a la derecha lo que se observa es el maíz recién sembrado sobre la vicia de cobertura. Aquí lo mismo, pero en un estadio más avanzado. La foto más
de mayor tamaño es el maíz que venía del barbecho, y la otra, el maíz que se ve abajo la cobertura que aún persiste de la vicia. Bueno, también una de las cosas que medimos son los rendimientos, lógicamente. Fíjense que abajo tenemos para cada campaña los resultados de cada tratamiento. Primero está la 17-18, después la 18-19 y después la última campaña 19-20. En general, lo que vemos es que en la primera campaña las diferencias en rendimientos entre los 3 tratamientos no fueron, si se quiere, significativas. Un poco también lo atribuimos porque el tratamiento en el cual no se usaron herbicidas venía como con un carry de los herbicidas usados en ese lote que venía de agricultura continua, y no hubo un gran enmalezamiento en los cultivos. Fíjense cómo a medida que pasan las campañas y quizás la cobertura se haya quedado corta en el control de las malezas, los rendimientos han disminuido, ¿sí? En cambio, en la comparación del tratamiento que podría llamarse tradicional versus el que incorpora coberturas, los rendimientos han sido, en su sumatoria, similares, y en este último año, en esta última campaña, un poco inferior. Fundamentalmente, eso es atribuido a un menor rendimiento en el cultivo de maíz. Otro de los parámetros que evaluamos son las malezas. Se evalúan el número de malezas que hay por unidad de superficie en 2 momentos del año: en la primavera, ese gráfico que vemos arriba a la izquierda, y en el otoño, hacia la derecha. Y también la materia seca, digamos, sería como el tamaño de esa cantidad de malezas. En general vemos para todas las épocas donde se evaluó que el tratamiento que no tiene un control químico, en general presenta mayor número y también mayor biomasa, digamos, de malezas. A excepción de algunos momentos en los que o no se ha diferenciado, o la diferencia, si bien ha sido estadística, desde lo visual, digamos, no ha sido tan importante. Bueno, y aquí hay un promedio de todas estas mediciones de los 3 años que tiene el ensayo, y fíjense que acá tenemos para el primer tratamiento con barbechos químicos los 3 cultivos, ¿no? En la barra vemos la materia seca y en el punto el número de malezas. Lo mismo para el tratamiento con coberturas, y luego el que tiene cobertura pero sin ningún tipo de agroquímico. Y lo interesante de rescatar acá es que las parcelas, digamos, que tuvieron vicia, maíz, en general el resultado de la cobertura es bastante interesante comparado con los demás cultivos. Y también en el caso del centeno soja, fíjense que en el promedio la soja ha tenido una mayor cantidad de materia seca de malezas en el tratamiento con químicos, digamos, que en los demás, ¿sí? Bueno, a partir de los datos de producción se calculan los costos y los márgenes, ¿sí? En este gráfico, del 0 hacia arriba es el margen bruto, y del 0 hacia abajo serían los costos, discriminados según insumos, labores y cosecha. Primero tenemos para el mismo cultivo, para trigo, esto corresponde a la última campaña, para trigo, en los 3 tratamientos, en las 3 rotaciones, ¿sí? En general, para el tratamiento con barbecho químico y el que incluye coberturas, para el trigo los costos son iguales. En cambio, fíjense que cuando lo comparamos con el tratamiento que no tiene más insumos que la semilla, el costo de insumos baja considerablemente, porque en el trigo tenemos fungicidas, fertilizantes y demás, pero fíjense que el peso de la labor al sumar la pasada de disco y rastra es significativamente mayor, ¿sí? Acá lo que está remarcado es el caso del maíz, donde por ahí los insumos tienen un peso realmente superior por el costo principalmente de la semilla. Si comparamos el tratamiento con barbecho químico versus el tratamiento con coberturas, en el de coberturas, lógicamente, tenemos la siembra de esa cobertura, que en este caso se hizo con una sembradora, pero sepamos
que tenemos la posibilidad de hacerlo con una altina en el transcurso del desarrollo del cultivo anterior. Eso puede llegar a bajarnos hasta en $40 el costo de pasar de una siembra con una máquina a una siembra al goleo. Eso por un lado. Por otro lado, lo que vemos es que, ya vamos a ver más adelante, que en el caso del tratamiento con coberturas, el uso de herbicidas fue menor, pero sin embargo no llega a compensar ese aumento por el uso de más labores, ¿no? En cambio, en el tratamiento en el que yo solo contemplo la siembra, y en el caso de la cobertura también el rolado, fíjense lo bajo del costo en insumos, ¿no? Donde solamente tengo la semilla. Pero lo mismo que en el caso anterior, el aumento en los costos de labores, ¿sí? Bueno, para soja lo mismo. En general, si bien, como vimos anteriormente, los rendimientos esperados o los rendimientos que hemos obtenido hasta el momento son distintos, también veamos que los costos de implantación también son distintos. Entonces, si nosotros analizamos a lo largo de las 3 campañas el rendimiento de indiferencia, que ¿qué es? ¿Cuánto tengo que cosechar mínimamente para cubrir los costos por hectárea de producción? Fíjense que acá tenemos para cada campaña y cada tratamiento los costos. En el tratamiento con coberturas es un poquito superior al anterior, por lo que hablábamos hoy, de que contemplo la siembra de un cultivo más, que es la cobertura, pero en el caso del tratamiento que no contemplo el uso de químicos, fíjense cómo bajan de manera drástica los costos, ¿no? Eso significa que, por ejemplo, en el caso, acá vemos en verde, para el caso de la soja, bueno, justo acá no es tan grande la diferencia. Tengo 1000 kilos de soja que cosechar, en este caso para cubrir los costos, respecto de otros tratamientos donde necesito 1200, 1300 kilos. Por ahí el caso del maíz es el más extremo, fundamentalmente por el costo de la semilla de maíz de los híbridos comúnmente usados, ¿no? Bueno, los tratamientos 1 y 2, el que tiene tanto barbecho químico como el de cobertura, se realizaron con aporte de fertilizantes inorgánicos. Lo que vemos acá, en general, bueno, para los cultivos de gruesa 90 kilos, para el trigo también 90, soja de segunda 60, y urea entre 150 y 170 kilos. A partir de estos números y del aporte de nitrógeno por parte de las leguminosas, se realiza un balance parcial. ¿Balance parcial por qué? Porque estamos contemplando solamente lo que extrae cada grano como salida y como ingreso lo que nosotros aportamos a través de los fertilizantes inorgánicos, y por otro lado el aporte de la leguminosa a través de la medición de la biomasa aérea, ¿sí? Leguminosa, recordamos que tenemos solo vicia y soja. Bueno, acá que vemos, esto para el nitrógeno. Fíjense que en el primer tratamiento, al que llamamos tradicional para nuestra zona, siempre es negativo. Solamente el primer año para el cultivo de trigo da positivo, y en realidad eso se debe a que el rendimiento fue bastante inferior al promedio de la zona. Pero después los rendimientos siempre son negativos, aún con los aportes de urea que les mencionaba recién. En el otro tratamiento donde incorporo coberturas, fíjense que para el caso del maíz, donde tengo, por un lado, el aporte de la urea y por otro lado, el aporte de la vicia de cobertura, el balance termina dando positivo. Y en el caso del tratamiento donde no tengo aporte de fertilizantes inorgánicos, para los rendimientos obtenidos con la biomasa de vicia que produje como cobertura, según este balance, superaría las necesidades de ese maíz, ¿sí? Bueno, también calculamos o realizamos un balance parcial de fósforo para los tratamientos donde se incorporan fertilizantes inorgánicos, solamente para el cultivo de trigo, lo que se está aplicando supera lo que el cultivo se lleva, en los demás siempre es negativo,
Y lógicamente, donde no aplicamos nada, donde no reponemos de ninguna manera el fósforo, los balances siempre son negativos. Les vuelvo a recordar que de alguna manera esta es la forma en la que se planteó inicialmente el ensayo, y bueno, y hemos transcurrido así estas 3 campañas. Lo que igual no quiere decir que esto sea lo que hay que hacer, ¿no? Bien, a partir de la medición de la generación de biomasa de cada cultivo, ya sea cobertura o cultivo para cosecha de grano, se calculó el carbono que aporta cada rotación. Y fíjense que lógicamente las rotaciones que incorporan coberturas tienen mayor aporte de carbono. En general, el tratamiento con coberturas es el que mayor aporte tiene. En cambio, en el caso del tratamiento sin químicos, que sí tiene coberturas, pero por ahí los rendimientos y el desarrollo de los cultivos de cosecha es menor, en algunos casos hasta es inferior el aporte de carbono que en el tratamiento sin coberturas, digamos. Luego, a partir del aporte de carbono y de las especies intervinientes, se calcula la relación carbono-nitrógeno. Y lo que se puede ver es que en el caso de la rotación tradicional con barbecho químico, los valores son mayores y se diferencian de los otros 2 tratamientos, donde son menores, lógicamente, fundamentalmente por la incorporación de la vicia como cobertura. Esto que me indicaría a priori que quizás en estos 2 tratamientos donde la relación carbono-nitrógeno es inferior, pueda desarrollarse un proceso de mineralización y a través de este formación de materia orgánica. Esta es una foto de la vicia cuando realizamos el muestreo de biomasa. Y bueno, después algunas otras cosas que se calculan a partir de la información es el índice de intensificación. Nosotros decimos que queremos aspirar a suelos cubiertos todo el año, y bueno, esto es simplemente eso, calcular del total de días de una campaña o de un año, los días que nosotros tenemos un cultivo vivo en el suelo. La realidad es que en estos tratamientos, donde en principio debería tener el suelo cubierto todo el año, el hecho de no llegar al 1, este promedio, habla por ahí de errores o cuestiones logísticas nuestras por no estar con una sembradora atrás de la cosechadora, ¿no? Pero en general deberíamos tender al 1 acá, en contraposición con el tratamiento que tiene barbecho químicos, donde en general estamos en la mitad o un poquito más de la mitad de los días de cada campaña con el suelo cubierto. Después hay un índice, bueno, que está siendo bastante hablado, que es el EIQ, es un índice de impacto ambiental, que lógicamente se calcula solo para los tratamientos en los cuales se utilizaron herbicidas. Yo, para no ponerle todos estos gráficos de cada año y cada tratamiento, les puse el valor total. Esto no es para cada cultivo, sino para el total de la rotación. Fíjense que en general, en el tratamiento donde incorporo coberturas, los valores son menores. Son menores, pero aún así, fíjense abajo la escala, sigue siendo alto. Cuando acá abajo vemos el detalle de la última campaña, fíjense que en la mayoría de herbicidas, en el tratamiento 2, estamos en valores de bajo a muy bajo, pero en el caso del glifosato aún estamos en valores altos. Obviamente, para el tratamiento que no contiene agroquímicos, el valor es 0. Y acá lo que les hice es, para un poco situarnos, es cada tratamiento, con el paso de las campañas, tomando una parcela, digamos, y en el tratamiento con barbechos y en el tratamiento con coberturas, los momentos donde aplicamos. En este caso acá, en el de coberturas, aplicamos para arrancar el centeno, entre comillas, limpio,
Luego cortábamos el ciclo de esa cobertura también con una aplicación, después similar al tratamiento tradicional, pero lo que les quería mostrar que bueno, que es interesante y que ahí estamos viendo es que en el inicio de esta cuarta campaña que está transitando, en esta campaña 2021, la cobertura de centeno, que viene de una vicia maíz, la sembramos sin ningún tipo de químicos porque el desarrollo de la cobertura que hemos ido, digamos, aportando durante estos años ha limitado por ahí el desarrollo de malezas o de especies espontáneas. Y ahora acabamos de sembrar la semana pasada la soja sobre este centeno que rolamos, y hasta el momento tampoco hemos aplicado ningún herbicida. En el tratamiento sin químicos, bueno, lógicamente nunca aplicamos. Bueno, y como para ir cerrando, de vuelta contarles nuevamente contarles que esto es, nada, una experiencia puntual de algo que se planteó hace 6 años, pero que, digamos, por el camino correcto no, nos ha dado algunas premisas interesantes, y en general, bueno, lo que vemos es que el suelo cubierto, sumado a la diversificación de especies, con la aclaración de que este ensayo no es el ejemplo de diversificación de especies, porque de mínima en las coberturas podríamos poner más especies, no una sola. Pero bueno, aún así, uno teniendo el suelo todo el año cubierto, aprovecha los recursos, luz, agua, nutrientes, compitiendo con las malezas. Por otro lado, desde el comienzo dejamos de usar herbicidas residuales, y lo que vemos es que, al menos en este inicio de la cuarta campaña, disminuimos drásticamente el uso de químicos en general. La importancia de las leguminosas a la hora de equilibrar el balance de nitrógeno y no necesitar la entrada de la urea como insumo inorgánico. Por otro lado, la importancia del aporte de carbono al sistema, pudiendo colaborar con el paso del tiempo a la formación de materia orgánica. Y por otro lado, que esto sin bajas en los rendimientos alcanzables, lo cual también es importante. En el caso del planteo donde no usamos químicos, la realidad es que solo el uso de una cobertura no es suficiente, más allá de que la secuencia vicia-maíz realmente ha dado resultados muy interesantes en este sentido. En el futuro del ensayo tendremos que prever la utilización o la reposición de los insumos, de los nutrientes a través de algún insumo orgánico para poder compensar la extracción de los granos, porque si no, esa rotación es totalmente deficiente en relación a los nutrientes. Y por otro lado, con el paso del tiempo veremos si es posible dejar de roturar el suelo, con lo que sabemos que por ahí perjudica esto a la estructura y demás propiedades físicas del suelo. Y otra cosa interesante es que en algunos cultivos disminuyen notablemente los costos de producción cuando no utilizamos muchos agroquímicos e insumos. Aunque por otro lado quizás aumentamos el gasto en el caso de las labores. Pero bueno, me parece que también la disminución en los costos es una cuestión a tener en cuenta. Fundamentalmente, a veces depende de la escala de productores, muchos quedan fuera del sistema por no poder afrontar justamente los costos de producción que en principio implicaría este sistema de producción tradicional o bueno, el que viene predominando. Bueno, en general lo que hemos tratado es de abordar índices desde lo productivo, económico, ambiental, y nos estaría faltando un poco la pata de lo social, que bueno, desde la chacra tratamos de llevar adelante mediante la organización de jornadas, capacitaciones, no solo destinadas a productores y asesores,
sino también estudiantes, la realización de prácticas profesionalizantes y demás actividades también para mujeres rurales y comunidad rural en general. Así que bueno, la idea es que esto continuará, veremos con el paso del tiempo cómo varían otras propiedades del suelo, de más lento, digamos, que con el paso de más campañas veremos quizás una modificación, y esperamos poder estar para contarlo. Agradecer al Ministerio por permitirnos participar y contar lo que se hace en la chacra experimental de Belloc. Por cualquier consulta, ahí les dejo los contactos. Bueno, siguiendo un poco con la línea que venía acá, ahora vamos a tratar de mostrar otro caso, otro ejemplo, que es el ejemplo que tenemos en Fincas El Paraíso. Nosotros estamos situados en la localidad de Trenquelauquen, al oeste de la provincia de Buenos Aires. Tenemos un proyecto en el cual tratamos de producir, no puedo compartir pantalla, ahí va, ahora sí. Producimos alimentos de manera agroecológica y orgánica certificada. Es un proyecto que tratamos de darle una vinculación económica, social, llegando a la gente con productos de cercanía, con productos primarios, con una llegada hacia los consumidores para permitir que con el consumo de los alimentos tener una relación un poco más cercana con los consumidores, ¿no? Es lo más importante que nosotros vemos que nos ha pasado, o sea, poder tener ese feedback con los consumidores de los productos que nosotros hacemos, con los alimentos que hacemos, para que todo sea un círculo en el cual uno pueda ir teniendo esa devolución y poder entender qué es lo que la gente necesita, qué es lo que la gente quiere y qué es lo que tenemos que producir para que aquellos que quieren alimentarse de una manera adecuada tengan en la cercanía lo necesario para poder satisfacer a todas las necesidades de la familia de una manera lo más económica posible y que tenga un alto nivel nutricional, digamos. Los suelos son la base de nuestra producción. Uno no podría hacerlo sin pensar en el suelo, y ahora vamos a ir viendo cómo podemos hacer para que ese suelo vaya mejorando poco a poco y que nos vaya dando resultados, ¿sí? Para eso lo que necesitamos es tener biodiversidad, ¿no? Tener un apoyo en la biodiversidad para que esa biodiversidad nos vaya ayudando a tener fertilidad, cuando yo agrego la ganadería dentro del manejo, que nos vaya ayudando con esos microorganismos que nos entregan las vacas a través de la bosta, a través de la orina, cómo nos van haciendo que nuestros suelos empiecen a tener esa respuesta que buscamos para poder tener agricultura, obviamente en nuestra unidad agrícola, en la cual basamos la producción en obtener cereales, más que nada de invierno, ¿sí? Como trigo, como centeno, como avena, y en verano hacemos mijo, hacemos sarraceno, una unidad hortícola donde agregamos la mayor parte de la biodiversidad, donde tenemos muchísimos cultivos para poder tener alimentos de cercanía para las ferias, alimentos de cercanía para las verdulerías, para los lugares gastronómicos, donde se genera eso que decía antes de la relación con el consumidor. Y algo muy importante para los proyectos es tener una unidad de agregado de valor donde uno pueda aumentar la capacidad de ese alimento de poder moverse un poquitito más lejos, ¿sí?
y que se transforme en algo regional, como por ejemplo las harinas o los fideos, o alguno puede pensar en agregar valor en productos de tambo, uno puede pensar en agregar valor en aromáticas, hay diferentes cosas en las cuales agregar valor, que es importante tenerlo en cuenta para poder posicionar la cantidad de hectáreas, sí, poder ser con pocas hectáreas, poder llegar más lejos y poder aumentar el ingreso bruto de la unidad, ¿no? Entonces, la biodiversidad es muy importante, pero también tengo que pensar en la biodiversidad fuera de la chacra, no solo dentro de la chacra, sino en el equipo de laburo, ¿sí? Tratar de formar equipos de trabajo donde sean interdisciplinarios, donde esa biodiversidad también intervenga en la parte humana, ¿no? Esto no dejarlo de lado, no quedarse solo con la biodiversidad que conocemos, que está perfecto y que es tener mucho en el campo, sino también pensar en los recursos humanos que son los que van a sacar adelante todo esto. Entonces, yendo un poco más a lo que son los cultivos extensivos, que es lo que queremos ver en este módulo, uno piensa, ¿y yo qué cultivo puedo hacer si hago agroecología? Hay cultivos que no puedo hacer, hay cultivos que puedo hacer. En realidad se pueden hacer todos los cultivos. No hay un cultivo que se pueda hacer y otro que no se pueda hacer. Sí, hay cultivos de mayor dificultad y cultivos de menor dificultad para hacerlo. Generalmente los cereales invernales son cultivos que nos pueden ayudar a hacer un inicio en una transición, un inicio en un ingreso a la agroecología. ¿Por qué? Porque la aparición de espontáneas o de esas plantitas que nosotros no las queremos en nuestros lotes, que van a competir con lo que nosotros queremos cosechar, tienen una aparición quizá más manejable, por decirlo de alguna manera, en invierno, y no tenemos tanta competencia como son los cultivos de verano. Entonces, con manejos como con densidad, como fecha de siembra, con diferentes estrategias, yo puedo abordar una siembra invernal de un cereal teniendo menores dificultades que haciéndolo en verano y empezar una transición agroecológica en verano. ¿Qué hago con esos cultivos? ¿Los siembro solos? ¿Los siembro asociados? Depende de muchísimas cosas. Generalmente es mejor, desde la teoría, sembrarlos asociados. Tenemos que saber prácticamente que desde lo que pasa en la práctica es diferente y nos puede llevar a tener algún dolor de cabeza. Hay que pensar muy bien las fechas de siembra, muy bien ese cultivo asociado que yo hago. Si yo quiero llegar a un cultivo de cosecha, por ejemplo, yo quiero hacer un cultivo de cobertura, obvio que voy a uno asociado, o me arriesgo más a hacerlo asociado. Ahora, si voy a asociar avena con vicia, y es difícil lograr un cultivo de cobertura porque después tengo que ver cómo rolo yo esa avena, y la avena no es fácil de rolar. Entonces hay algunas cositas que por ahí no es tan generalizador, no podemos generalizar todo y decir vamos a hacer cualquier tipo de asociación que nos va a ir bárbaro. No, hay que pensar muy bien lo que vamos a hacer. Y por ejemplo, otra cosa, si yo siembro algún tipo de Melilotus que crece mucho, que se va muy arriba, asociado por ejemplo con un cultivo de trigo, que podemos sembrar algún tipo de trigo semienano y sembrar un Melilotus de asociación, y quizá se nos va muy arriba a la hora de cosecharlo y no lo puedo cosechar, tengo que terminar hilerando. Entonces sí, es importante tener un cultivo asociado, y mejor si es una leguminosa, siempre y cuando investiguemos, pensemos en nuestra zona en particular qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Siempre es importante saber a qué me voy a arriesgar cuando yo empiezo a mezclar cultivos, y siempre mi recomendación es aprender a manejar cultivos de a uno, y si es asociado, tener en cuenta que son dos cultivos en uno, ¿sí? Después, obviamente, que necesitamos seguir todo el tiempo esos cultivos, son muy cambiantes en la agroecología, no hay un 2+2 como en la agricultura convencional. No es que voy al campo, miro, sí, resuelvo, me fui, no, hay un seguimiento más continuo, hay muy pocas herramientas una vez que yo estoy con el cultivo ya implantado, con el cultivo ya
listo, entonces tengo que pensar muchísimo antes qué es lo que va a pasar, qué es lo que voy a hacer, y tengo que estar encima del cultivo para poder tomar decisiones lo más rápido que se pueda si tengo que tomar alguna decisión para solucionar algún inconveniente, un problema, algo que me pueda pasar con respecto a alguna situación en particular que afecte al cultivo que estamos tratando de cosechar. Y tratar siempre de potenciar la competencia de nuestras plantas. ¿Cómo lo potencio? No puedo sembrar sin conocer el poder germinativo de nuestras semillas. No puedo sembrar sin saber a qué distancia voy a sembrar y por qué estoy sembrando a esa distancia entre plantas, entre líneas, cuántas líneas, cuánta densidad, pensar en todo. O sea, si siembro en líneas rectas, si siembro en cuadrados, si siembro para acá y después siembro para allá, ¿sí? Cómo potenciar la competencia de nuestras plantas objetivos, ¿sí? Pensar en que esas plantas se tienen que defender durante generalmente entre 6, 7, 8 meses, y tenemos que tratar de darle las mejores condiciones a esas plantas para que se puedan desarrollar de una manera confortable. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que no nos entren plagas, eso va a hacer de que las plantas se sientan a gusto, y eso va a hacer de que la trofobiosis, ¿sí? Que es un término que por ahí estaría bueno que lo busquen, que lo desarrollen, empiece a funcionar, ¿sí? Entonces, ¿cómo potencio nuestras plantas? Dijimos, densidad, con fecha de siembra, mirando la luna, ¿sí? Viendo de qué manera van a crecer más rápido, aprovechando los espacios donde llueve, ¿sí? Si la naturaleza me da una lluvia, aprovecharlo. Hay que tratar de pensar y anotar, ¿sí? Anotar las fechas, anotar, no equivocarse 2 veces o 2 años con lo mismo, tratar de crecer siempre en ese tipo de experiencia, ¿sí? De anotar, de ver y analizar, y observar mucho, ¿sí? Y uno ya abrió un montón, que puede hacer un montón de cultivos, y hay algunos cultivos que sí o sí tenemos que hacer labranza, hay otros que no, hay otros que podemos y otros que no podemos. Acá lo importante no es estar labranza sí, labranza no, siembra directa sí, sí o sí, porque si no, siempre tiene que evaluarse el contexto en el cual yo voy a producir un alimento. Entonces, el contexto, cuando yo digo un contexto, tengo que analizar todo para decidir si realizo una labranza o no realizo una labranza. Y si realizo una labranza que estoy generando un disturbio, ¿sí? En un suelo, tengo que estar pensando en cómo voy a resolver ese disturbio que yo estoy generando en ese suelo. Y volvemos, densidad, fecha de siembra, ¿cómo soluciono, no? Y si estoy perdiendo materia orgánica porque estoy generando un disturbio, después tengo que pensar en que te voy a tener que hacer un cultivo que me devuelva esa biomasa para generar materia orgánica, ¿sí? O pensar en algún bioinsumo, ¿por qué no? Después por ahí hablamos un poquito de eso. Entonces, si voy a hacer una labranza, tengo que pensar en qué momento voy a hacer esa labranza, en qué fecha, si tengo humedad en el suelo, si no tengo humedad en el suelo. Si tengo, el contexto me va a decir, no, tengo un suelo que tiene 80% de cobertura, no voy a hacer una labranza, ¿sí? Por ahí utilizo un rolo picador, utilizo otra cuestión, otra forma, un pico de pato, hago otra cosa que me permita no dar vuelta al suelo. Pero también se puede hacer siembras directas en agroecología, obteniendo buenos resultados, como vemos acá, sabiendo que podemos tener algún inconveniente en algunos sectores del campo, que no es perfecto, que es imperfecta la agroecología, que no vamos, que es naturaleza, ¿sí? Naturaleza, la perfección es otra cosa, digamos, se ve con otros ojos, ¿sí? Uno puede tener un manchón, como ven acá, que lo pongo para esto, ¿no? Para que se vea de que puede haber un manchón con algunos yuyos, porque la sembradora se trabó, porque algo ocurrió en ese momento, pero que el resto del lote, si uno hace foco, el cultivo está completamente implantado. Eso es un trigo sarraceno, ¿sí? Sobre trigo, perfectamente implantado y sin inconvenientes. Entonces uno
analiza y analiza la fecha, analiza si hay humedad, si todo está óptimo. Bueno, acá está a las claras que, que esa labranza, por ejemplo, que hicimos para el trigo, no solo alcanzó para ese cultivo de trigo, sino que a su vez después logramos sembrar otro cultivo en el verano y así seguís, y así se va generando cobertura, podés llegar a tener un planteo agroecológico en siembra directa y un millón de cosas, como por ejemplo tratar de hacer un barbecho con animales. Hay un montón de estrategias para no dar vuelta al suelo, que depende del contexto que uno esté situado, tiene que analizar todas las alternativas y ver cuál es la conveniente, digamos. Eso es lo importante. Nosotros hacemos ganadería de cría, sí, esta ganadería que no necesariamente tiene que ser de cría pensando en un sistema agroecológico, pero sí pensarían que tiene que estar la ganadería para un sistema agroecológico, o tenemos que pensar en agregar microorganismos de alguna u otra manera, pero sí o sí tenemos que pensar en que si yo genero disturbios con la agricultura, de alguna manera tengo que agregar vida a esos espacios, yo tengo que pensar en cultivos de cobertura o en descansos de esos espacios que yo mantengo en agricultura para poder restituir la fertilidad y la vida en esos espacios, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo hago 50, 40, 30 hectáreas de un cultivo, empiezo a monopolizar, a unificar la cantidad de especies, empiezo como a perder un poco de biodiversidad y la ganadería me empieza a devolver eso, ¿sí? Empieza a potenciar el sistema, recicla todos los nutrientes, empieza a incorporar todo lo que son los rastrojos, todo lo que son la labrosa de los cultivos que me va quedando, y fomenta que los procesos biológicos empiecen a ocurrir de una manera más acelerada. Porque si yo tengo una agricultura continua y le agrego periodos de sequía, entramos en un sistema en el cual se empieza a hacer un poco difícil llegar a una fertilidad que acompañe el rendimiento de los cultivos. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que tener una estrategia que nos permita recuperar esa fertilidad, y los animales es una estrategia que no solo te permite recuperar esa fertilidad, sino que también nos genera ingresos, y si uno lo arma de una manera equilibrada dentro del sistema, puede llegar a potenciarse muy bien con la agricultura. Entonces, en planteos extensivos es importante. ¿Cómo manejo esa ganadería? Es lo más importante de todo. Si yo voy a ingresar animales de cualquier tipo, ¿sí? No solamente tienen que ser ovinos, lo que tengo que pensar es en cómo manejo esa ganadería, ¿sí? ¿Cómo hago para lograr que esos nutrientes se dispersen en nuestro campo de la mejor manera posible? Porque si yo tengo un montón de animales que van a comer donde quieren, no solo van a generar un sobrepastoreo, van a generar un problema en el suelo, sino que además después vienen a la bebida que está cerca de donde yo estoy, y toda la bosta se deposita ahí, entonces no genero en ese sistema un círculo, ¿sí? Una espiral en el cual yo lo que estoy buscando es que se regenere la fertilidad del suelo, sino que lo que necesito es manejarlo de una manera racional, ¿sí? Intensiva, que los pastoreos sean intensivos, que sean planificados, para obtener no solo un mejor aprovechamiento de los recursos, sino a poder aumentar las cargas, ¿sí? Y con eso obviamente aumentar la rentabilidad, sino que también voy a tener una mejor distribución de la fertilidad en el campo, ¿sí? Lo más importante de tener ganadería es cómo manejo esa ganadería para la agroecología, si no, no tiene sentido, ¿sí? Eso es lo que buscamos. No quiero tener ganadería y caigo en los insumos biológicos, que nosotros los estamos empezando a usar. Son estrategias interesantes a la hora de afrontar alguna adversidad, algún lote que no está bien, ¿sí? Algún lote que heredamos con un manejo que no fue bueno. Esto ayuda a restaurar los sistemas, ayuda a
quizá acelerar el proceso de regeneración de la fertilidad. No alcanza con bioinsumos. Si yo pienso una estrategia, digo, bueno, no importa, yo voy a sacar y voy a ir y voy a sembrar y voy a poner trigo, soja y le voy a aplicar mucho bioinsumo, total, no importa, porque no es la manera, ¿sí? Sino que pensar en una rotación adecuada, con un campo con su justa biodiversidad, con una planificación de esa biodiversidad, y si tengo que aplicar bioinsumos en algún momento particular, estratégicamente, planificadamente, para lograr mejorar esa fertilidad, dan muy buen resultado, ¿sí? Hay de diferentes formas, hay 1000 recetas. A nosotros lo que nos funciona es el supermagro, son los microorganismos. En lo que es la parte hortícola, se ven los resultados mucho más cerca, porque uno es quizá diario el aporte. Cuando uno aplica en extensivo, se puede realizar de la misma manera. Nosotros hemos aplicado con avión, hemos aplicado con pulverizadoras, hemos aplicado con todo y no hay ningún inconveniente. Es lo mismo que cualquier aplicación, digamos. Entonces, es importante confiar en el producto, es importante que el producto esté bien, que esté bien hecho, ¿sí? No caer en las prácticas de bioinsumos. Generalmente los fabricados dentro del establecimiento o de forma natural generalmente son mejores que los sintetizados en laboratorio. ¿Por qué? Porque, a ver, yo tengo una roya en mi trigo y le voy a aplicar un bioinsumo para mejorar la asimilación de no sé qué nutriente en no sé qué hoja. Y qué sé yo. Cuando tiro eso, si el día ese que lo apliqué hacía calor o ese día pasó algo, es difícil obtener una respuesta positiva. En cambio, si yo genero un bioinsumo a partir de insumos locales, biológicos, o de otro productor que también lo haga, y que uno conozca de qué manera se hace, quizás esos microorganismos que están en las bostas de esas vacas se defiendan un poquito mejor ante las adversidades que hay dentro de ese mismo establecimiento, para defender a nuestras plantas, ¿sí? Para hacer que sean más fuertes y tratar de que esas plantas, vuelvo a introducir y alargar este concepto, empiezan a la trofobiosis empieza a funcionar y esas plantas empiezan a no generar aminoácidos libres para que no la atraigan tanto los insectos como los hongos y demás. Entonces, esos bioinsumos no sirven para apagar incendios, sino que sirven para regenerar, para restaurar fertilidad, pensando en un mediano, en un largo plazo, acompañados de una rotación, acompañados de un manejo y acompañados de un equilibrio dentro del sistema, y no yo tengo 500 hectáreas, hago 500 de soja y le aplico 3 o 4 veces bioinsumos para poder, y no, ya ese equilibrio es grande. Quizá lo que tengamos que pensar es en algo más global y pensar en un contexto, como decía con las labranzas, en el cual yo vea cómo puedo o no aplicar bioinsumos, ¿sí? Es un tema que se puede ampliar muchísimo, que está buenísimo y que hay mucho por hacer y a nosotros nos va bastante bien. El tema semilla quizás es uno de los temas cruciales y más importantes. Por suerte está trabajando, bueno, en muchos cultivos, en muchos lugares sobre las semillas. Se está trabajando en semilla de maíz. Hoy tenemos algo tremendo que nos pasa con el trigo, ¿sí? Con el trigo transgénico, que no lo necesitamos. La realidad es que el trigo es un cultivo que se adapta a muchas realidades, que se adapta a muchos suelos, a muchos regímenes de lluvia. Creo que no había necesidad de generar un trigo transgénico. Entonces más que nunca tenemos que defender nuestras semillas, tenemos que defender quién produce nuestras semillas, cómo las producimos, dónde las guardamos, cómo se guardan, de quién es la semilla, ¿sí? Entonces,
por suerte hay semilla de muchas cosas y creo que cada día podemos empezar a compartir, empezar a comercializar semillas entre productores para poder generar un germoplasma, ¿sí? Una cantidad de semillas que pueda sostener una producción agroecológica y que pueda identificar a la producción agroecológica con una calidad diferente a la de otros cultivos, ¿sí? Cuando uno piensa en maíces, tiene que pensar en maíces de alta proteína, en maíces flint, en maíces en variedades que ojalá lleguen rápido para poder reemplazar, aunque sea a estos maíces que no son transgénicos. No hay que descartarlos hasta que sepamos qué pasa con los transgénicos, no hay que usarlos, hay que tratar de tener semillas que sean aptas para este tipo de producciones, que puedan responder ante situaciones límites, que puedan generar una biomasa que pueda competir con las otras plantas espontáneas que van a surgir en los lotes que nosotros vamos a sembrar. Tenemos que generar semillas que se adapten a nuestros ciclos de producción, a nuestros ciclos donde hay heladas, donde no hay heladas, y cada zona tiene que empezar a pensar en su tipo de semilla agroecológica, ¿sí? No da lo mismo estar en Chaco que estar en Chubut para un maíz, no da lo mismo para un trigo, no da lo mismo para un girasol. Entonces hay que pensar en todas esas cosas y tratar de rever y de buscar variedades que satisfagan un poco la necesidad de un productor que busca cubrir el suelo rápido y que quizá el potencial de rendimiento, si bien es importante, no es lo más importante, sino que llegar a la cosecha es lo más importante y la calidad de esos alimentos es lo segundo más importante. Entonces necesitamos de que instituciones como INTA, como las universidades, este año Caro, como decía, va a probar maíces, van a tratar de empezar a ensayar maíces para lograr y que ocurra en una chacra como la de Belloso es importante, y bueno, esperemos pronto, en un par de años, tener semillas en abundancia para poder sembrar y que estemos tranquilos con lo que estamos usando, y que la ley de semillas acompañe a este ciclo de producción y podamos tener una ley que contemple todas estas cuestiones que estamos necesitando. Este es mi contacto, estamos a disposición para lo que necesiten. Nosotros tratamos de mejorar de ahí, es un proyecto joven que tiene 3 o 4 años. Acompañamos a algunos otros productores brindando asesoramiento. Y bueno, a disposición para todo lo que necesiten. Bueno, como recién terminó Gonzalo y todo lo que presentó Carolina, la idea que vamos a tratar de abordar con esta última parte es aprovechar todo lo que fueron diciendo para hacer un repaso de bastantes conceptos y unir un poco entre las dos situaciones que mostramos. Gonzalo mostró una situación ya avanzada, estabilizada de producción agroecológica con la venta de sus productos y con todo el desarrollo productivo que nos contó recién. Carolina está trabajando en la investigación en sistemas productivos en la chacra de Belloc, en donde mostró también diferentes tratamientos y diferentes realidades que puede tener un productor actual y qué posibilidades puede tener en un inicio de transición con algunas prácticas concretas, como el caso de cultivo cobertura que nos presentó sus ensayos. Entonces, la idea a partir de ahora va a ser tratar de mostrar cómo tratamos de acompañar a varios productores y productoras que están queriendo iniciar o están avanzando en una transición agroecológica y cómo los acompañamos desde la Chacra de Barro a muchos de estos productores con algunas ideas, con algunos conceptos, con algunas prácticas para avanzar en la transición agroecológica en cada uno de los campos que trabajamos, ¿no? Entonces, bueno, la idea va a ser repasar esa primera idea, y como principal puntapié para charlar esto, me parece interesante hacer foco en donde estamos parados hoy, en donde el sistema que tenemos hoy de producción y que todos conocemos, quizás el denominador común que tiene es la simplificación de los sistemas que tenemos,
en donde producimos 3, 4, 5 cultivos en una gran cantidad de hectáreas, y eso queremos mostrar de que trae algunas consecuencias, y a partir de ahí, ¿por qué pensar en un manejo diferente para los sistemas productivos agropecuarios de gran escala, ¿no? Y la realidad en donde estamos parados hoy también es esta, ¿no? De poder, de querer manejar los sistemas, y este sinónimo de limpio, de un cultivo limpio, entre comillas, como digo ahí, y sinónimo de la efectividad, de la excelencia, e incluso del placer, y todo lo que esto conlleva, digamos, ¿no? Y la realidad es que estamos acá, estamos parados sobre esta realidad en la gran cantidad de establecimientos productivos. Y me parece interesante mostrar esto en base a comentar qué conlleva que logremos este estado de lote limpio o de manejo de la producción en base a agroquímicos. ¿Qué conlleva pensar esto que nos manejamos en un círculo de insumos, en donde para hacer cualquier tipo de cultivo nos encontramos que tenemos deficiencia nutricional, entonces hacemos un aporte con fertilizantes, nos encontramos con que hay malezas, o en el transcurso del cultivo aparecen malezas, entre comillas, ¿no? Las malezas son plantas espontáneas que aparecen, que nosotros fomentamos que aparezcan. Entonces, ante esa situación, vamos a aplicar un herbicida, y ante ataques de plagas y enfermedades, entramos a aplicar un plaguicida, fungicida o un insecticida. Entonces, este concepto de tener los lotes de esta manera, de tener los campos de esta manera, y querer manejar esto con estos insumos, nos lleva a entender que el sistema que manejamos hoy estamos constantemente apagando incendios, ¿no? Cada vez que aparece algo, entramos con algo de afuera a suplirlo, o a mejorarlo, o a querer controlarlo. Y la gran pregunta que nos hacemos en base a esto es si con estos agregados de insumos realmente resolvemos el problema. Desde la visión agroecológica, desde la visión del enfoque de sistemas, entendemos que este agregado de insumos no van más que a borrar los síntomas de un problema, y que las causas de estos problemas que tenemos productivos son un poco más de fondo, y por eso es parar la pelota un poco y analizar varias de estas cuestiones antes de entrar en cómo abordar la transición en los campos, ¿no? Entonces, me parece muy importante entender esto, que estamos constantemente atacando los síntomas de los problemas, y que si seguimos de esta manera, todos los ciclos del cultivo no vamos a estar necesitando de fertilizantes, herbicidas y plaguicidas y fungicidas e insecticidas, ¿no? Entonces, pensar en las causas es la primera idea. Y gran parte de las respuestas nos llevan a entender la sucesión ecológica, que es un término de la ecología, pero que es muy importante para analizar los campos productivos. Si nos ponemos a pensar, o los que no hayan conocido la sucesión ecológica, es el camino que llevaría un ecosistema en cualquier lugar del mundo, que llevaría una serie de procesos hasta llegar a su estado de equilibrio. En esta imagen se ve que el estado de equilibrio podría ser un bosque, pero nosotros acá en nuestra zona, en la llanura pampeana, nuestro estado de equilibrio es el pastizal natural. En otros casos será un bosque, en otros casos una selva, en otros casos una sabana, cualquier sea el ecosistema de ese lugar, la naturaleza va tendiendo a volver a ese estado de equilibrio. Lo que nosotros hacemos con la agricultura es llevar a los estados muy iniciales de este sistema, y estamos constantemente peleando contra la naturaleza, ¿no? Estamos constantemente queriendo llevar a los estados iniciales porque son de muy elevada producción, pero eso nos lleva a estar constantemente agregando insumos para mantenerse ahí, o energía, que sería lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué plantea la agroecología de esta situación de la sucesión? Un poco es entender qué pasa en estos estados de equilibrio, donde tenemos una elevada biodiversidad, tenemos reciclado de nutrientes, porque los ciclos son prácticamente cerrados, una regulación biótica constante, porque no existen las plagas también, como la maleza, es un término del humano, porque en la naturaleza, cuando hay una creciente de una población de un insecto, es porque tiene mucho alimento y no tiene su depredador natural cerca, ¿no? Entonces, la naturaleza sola se regula logrando que no haya plagas, sino una regulación biótica. Y esto tiene una elevada resiliencia por todos los conceptos que antes vimos. Pero el gran problema es que si es un sistema cuasi cerrado, la productividad es prácticamente cero. Entonces no nos sirve para producir alimentos.
Pero la agroecología, ¿qué contempla? Que tampoco estemos peleando contra la naturaleza, constantemente llevándola a estados iniciales para lograr una elevadísima productividad, o elevada, porque incluso podríamos mejorarla con algunas prácticas agroecológicas, que ya después vamos a ver. No estar constantemente peleando y entender cómo funcionan los estados de equilibrio para entender cómo podemos potenciar esos procesos biológicos para producir alimentos, ¿no? Entonces esto es el principal pantallazo para tratar de entender cómo abordar los sistemas productivos. Y a partir de ahí se nos abren dos caminos bien claros, al menos el primer camino que se nos abre, es ver que tenemos sistemas o ambientes donde tienen un destino puramente ganadero, porque por condiciones de suelo o por algún tipo de implicancia no podemos hacer agricultura, o hacerla sería disturbar excesivamente ese ambiente a costa de insumos externos, y otros ambientes que sí tienen la potencialidad de ser ambientes agrícolas o agrícola-ganaderos. Entonces, ante esas dos situaciones nos encontramos con una importancia grande en cómo manejar los sistemas ganaderos puros, en donde tenemos pastizales o pasturas implantadas, que tenemos que tender a buscar la regeneración y a fomento de la biodiversidad de esas pasturas o de esos pastizales. Y acá es muy importante algunos conceptos de varias escuelas, como la del manejo holístico, la del PRB, pastoreo controlado, donde todas buscan lograr que el reposo entre pastoreada y pastoreada sea, ese tiempo sea óptimo para lograr acumular los recursos. Esa planta tiene que volver a generar recursos para permitir al herbívoro volver a pastorearla. Entonces, esto de activar la bomba de carbono significa eso, ¿no? Que no tenemos que entrar a comer antes de tiempo, sino hacer un pastoreo, dejar un tiempo de reposo, donde en ese pastoreo el animal consume la parte aérea, y toda la parte radicular que sostenía, digamos, la parte aérea sostenía toda esa masa radicular, parte se empieza a degradar, parte se empieza a morir, y son la vida, es la energía para toda la actividad biológica de los suelos, ¿no? Entonces, esa bomba de carbono se descarga en ese momento, y hay que dejar que se recargue de vuelta, permitiendo que la pastura o el pastizal tenga su tiempo de crecimiento, de acumulación de reservas, y eso varía según las zonas, no es algo tan estricto, ¿no? Pero contemplar esas cuestiones es muy importante para los campos ganaderos. No comer antes de tiempo, manejar los tiempos de reposo, y todas las leyes que bien nos enseñaba Boisin. Esto es muy importante. Y después, para ambientes agrícolas ganaderos, tenemos también una serie de conceptos que Gonzalo, Carolina ya fueron hablando varios, lo voy a tratar de repasar brevemente, pero muchos de estos conceptos, que son los principios agroecológicos, que es los que generamos en los campos de producción, son muy importantes identificar cómo lo vamos a querer hacer y para qué, ¿no? Gonzalo recién lo explicaba muy bien, en donde es muy importante saber primero dónde estamos parados. Entonces el diagnóstico inicial de cada establecimiento es importantísimo para saber cómo abordar ese cambio, esa reconversión del sistema, y en donde ese diagnóstico debería contemplar las principales problemáticas productivas que tiene ese establecimiento, sea de malezas resistentes, malezas problemáticas, compactación de suelo o algún otro problema complejo del establecimiento. Una estructura de costos que sería fundamental para saber cómo está funcionando el sistema hoy, en qué gasta y en qué gasta mayormente, para saber cuáles son los insumos que más rápido tengo que empezar a reducir para lograr un beneficio económico también en esos establecimientos. Identificar limitaciones de infraestructura. No es lo mismo un productor que tenga todo el parque de maquinarias a productores que solamente tengan un tractor. Las prácticas productivas, las decisiones de manejo van a ser totalmente diferentes en uno y en otro. Y algo que es no menor, el objetivo del productor o la productora que tenga para ese establecimiento, ¿no? No es lo mismo un productor que tiene como objetivo mantener a toda su familia en base a ese establecimiento, a un productor, una productora que su objetivo de producción sea mantener un sistema lo más biodiverso posible, y que regenere los recursos, y que eso haga funcionar solamente el campo, ¿no? Los objetivos de producción van a definir muchísimo todo lo que se haga luego, ¿no? Y es el contexto que nos va a llevar también a tomar decisiones. Entonces, este puede ser un ejemplo claro de una serie de insumos que usa un productor para mantener su sistema.
En este caso era un campo de 676 hectáreas, donde prácticamente usa todo esto y gasta todos estos dólares para mantenerse funcionando. Y esto es lo que lo podríamos relacionar con lo que hablamos de la sucesión. Todo este productor tiene que hacer funcionar ese establecimiento con insumos externos para mantener un sistema productivo, porque los propios principios, los propios procesos biológicos del campo no están funcionando para lo que él está buscando, ¿no? Entonces lo tiene que suplir con cosas de afuera. Esta sería la idea, y en base a esto podemos armar una estructura de costos y saber en qué apuntar a reducir, ¿no? Esta podría ser otra, en gráfico de torta, no importa cómo, pero es muy importante. Y para esto también es muy importante abordarlo de una mirada sistémica, ¿no? Hoy en día se están traduciendo muchas prácticas, Gonzalo comentó bastante de todo esto, y a mí me interesa por ahí volver a entender el concepto, o a agarrar de vuelta el concepto que las prácticas, los cultivos que usamos, no son repetibles de un campo a otro, no son prácticas que se traduzcan como una receta, sino tienen que ser funcional a un objetivo, a un proceso que yo quiero generar en el campo. Este podría ser un sistema de un establecimiento modelo convencional que tiene agricultura y tiene ganadería, en donde para funcionar tienen que entrar todos estos insumos, entran en el establecimiento que está marcado en un cuadrado, como si fuesen los límites del campo, y adentro hay algunos componentes que hacen funcionar o complican algunos otros. Por ejemplo, estos son plagas que complican los cultivos, malezas, la ganadería, los cultivos, ¿no? Y salen granos y kilos de carne. Y entender esto nos ayuda también a comprender que la agroecología no es solamente reducir insumos, sino puede ser la herramienta para reducir insumos. Pero dejar de usar estos insumos no sería, y no hacer nada más que solamente dejar de usarlos, no sería tampoco aplicar la agroecología. La agroecología tendría que entender para qué estamos necesitando estos insumos, generar un proceso para que se fomente biológicamente, por ejemplo, la entrada de nutrientes como nitrógeno y fósforo, o otros, y a partir de ahí no necesitar ese insumo y por eso reducirlo, ¿no? Ese sería el concepto, empezar a interrelacionar todo lo que tenemos adentro del sistema para potenciar la salida de productos en base a la reducción de insumos, ¿no? Entonces, como bien les decía, dejar de usar agroquímicos y no hacer nada de cambio, de rediseño del sistema, tampoco sería aplicar la agroecología, sino tendríamos que pensar qué malezas tenemos, por qué aparecen, cómo puedo hacer que si hay alguna maleza me esté fomentando algún principio, algún proceso, ¿no? No es lo mismo una maleza que no tenga flor a que tenga flor, no es lo mismo poquita cantidad de malezas o que estén en los bordes del cultivo como vegetación espontánea, a otras que me estén complicando la vida y no me cumplan una función que yo estoy buscando. Así, todo lo que algunas especies espontáneas me pueden fomentar tener benéficos dentro del campo, y que si aparece alguna plaga, enseguida los tengo para que la controlen. No así que si yo estoy haciendo solamente cultivos, si tengo los bordes de cultivo, los bordes de los lotes pelados, sin ninguna especie vegetal creciendo, es muy difícil que tenga este benéfico para controlar enseguida cualquier plaga. Y así todas las interrelaciones que puedo empezar a fomentar con la entrada del nitrógeno atmosférico, con el reciclado con la ganadería, con el fomento de los artrópodos dentro del suelo, y así todas las líneas que ustedes se imaginen, yo puedo empezar a fomentar a partir de algunas prácticas. Y esto sería aplicar el concepto o el enfoque agroecológico, empezar a interaccionar los procesos dentro del campo. Y para eso tenemos algunos principios clave que ya lo marcaban hace tiempo algunos investigadores muy referentes como Altieri, Nichols, Eastman, en donde nos dicen que para fomentar la agroecología tenemos que hacer estos principios clave. Reciclar biomasa, optimizar la disponibilidad de nutrientes, equilibrar los flujos, mejorar las condiciones del suelo, todo lo que tiene que ver con la materia orgánica, la actividad biológica de los suelos, como mencionó Gonzalo, minimizar las pérdidas de recursos, tengo que aprovechar a captar al máximo la luz, el agua, los nutrientes, no dejar que se me pierda el agua, los nutrientes a las napas, o peor que pierda suelo. Favorecer toda la diversificación que pueda en el espacio y en el tiempo, ¿no? Acá tenemos distintas prácticas para hacer eso. Tenemos rotaciones, que es una, en el tiempo. Tenemos en el espacio, podemos tener diversos cultivos en distintos lotes. Pero también en el espacio podemos tener diferentes cultivos en el mismo lote. Eso es muy importante para aprovechar toda la captación de agua, luz y nutrientes, como bien dijimos, ¿no?
Y así seguimos, ¿no? Aumentar las interacciones, la simbiosis, todo lo que tenga que ver con estas interrelaciones que queremos fomentar. Entonces, todos estos principios los tenemos que llevar en cada campo con prácticas, que pueden ser muy diversas, como lo mencionó Gonzalo. Y voy a ir medio rápido porque ya fueron diciendo bastantes cosas, pero esto nos ayuda a entender que, como bien dijimos, que el suelo es la base de todos los procesos. Es muy importante entender que veníamos de hace muchos años con cultivos únicos, ¿no? Monoespecíficos, y que rotaban en una secuencia de cultivos muy poco, con poca diversidad. Entonces es muy importante empezar a tratar de fomentar el ingreso de las leguminosas, el nitrógeno con las leguminosas al suelo, y eso hacerlo con una rotación en el tiempo que nos permita mantener ese ciclado de nutrientes constantemente. Eso también nos va a dar que la fertilidad del suelo esté potenciada y que necesitemos poco a poco menos fertilizantes químicos, o en algunos de los casos, en los primeros momentos, sin necesidad de fertilizantes químicos. Eso nos ayuda a ocupar un nicho, tener ese cultivo asociado, ocupar un nicho que si no estaría ahí esa especie asociada, lo ocuparía una maleza, o también asociado a prácticas, como mencionó Gonzalo, de distintos tipos de siembra, de distintas densidades, distintos arreglos, distintas fechas, ¿no? Es muy importante. Luego, pensar que los cultivos que nacen en un ambiente con muy buena fertilidad son mucho más rústicos que algunos que vienen de la fertilidad por los fertilizantes. Ahí Gonzalo mencionó la trofobiosis. Y así todo para potenciar la vida del suelo y todo este ciclo de cultivo que nos permita independizarnos de los insumos, ¿no? En vez de entrar en un círculo repetitivo de necesidades de insumos, como mencionamos al principio, tratar de ir cortando dependencias en base a construcción de procesos, ¿no? Entonces también esto depende del caso. Hay algunos productores que deciden, o productoras que deciden arrancar desde cero y tratar de avanzar lo más rápido posible para lograr un campo sin uso de insumos, y ese es su objetivo. Puede estar muy bien, y hay muchas prácticas que lo pueden alcanzar. Y hay otros casos donde es más esperable que la transición sea gradual y que se vayan construyendo estos procesos de a lote, o de pequeños cambios en el campo, para no sufrir sacudones económicos que lo puedan complicar al productor o a la productora, ¿no? Entonces, en estos casos también se avanza de manera gradual, tratando de no necesitar los insumos para los cultivos siguientes. Y así todo, ya sea desde un lote, medio lote, o la superficie que sea, es muy importante tratar de que con la poca experiencia que se haga, se fomente al máximo todas estas interacciones biológicas, entre el suelo, las bacterias ahí con los nódulos, la competencia que puede hacer, la cantidad de flores que podemos fomentar y atracción de polinizadores. Este es un caso de una benavicia, pero podría ser cualquier cultivo que yo empiece a fomentar todos estos principios, y lo usamos para abrir la mirada, ¿no? Para que con esta práctica podamos abrir la mirada y mostrar ese enfoque sistémico en un lote, en medio del lote, o en la superficie que sea. Y para eso todo es muy importante que eso se continúe reciclándose, y lo que yo generé en un lote lo continúe para no volver para atrás, ¿no? Entonces es muy importante toda esta fertilidad que vamos construyendo y demás. Voy a ir medio rápido, disculpen porque el tiempo, si no vamos a tardar mucho. Es muy importante, acá lo tenemos a Nicolás, un asesor de uno de los grupos, y Bruno, que es uno de los productores, cómo utilizamos los cultivos. Fíjense acá la cobertura que está dejando la utilización de ese sorgo, y este sorgo podríamos utilizarlo de muchas maneras, la benavicia lo podemos utilizar de muchas maneras, no importa los cultivos, pero sino qué proceso queremos generar. Acá estamos dejando mucha cobertura, que es material no utilizado por el ganado, pero que lo dejamos adrede para dejar esa cobertura para permitir una siembra del cultivo siguiente en directa, ¿no? Entonces es muy importante pensar cómo hacemos cada cultivo para que el cultivo siguiente no necesite, o necesite la mínima cantidad, o no necesite fertilizantes, no necesite intervención de algún tipo de labranza o herbicida, y no precise, y sigamos ese ciclado con la fertilidad y la rusticidad que le podemos dar a los cultivos en base a una fertilidad biológica, ¿no? Entonces pensar así nos ayuda a construir ese proceso de secuencia de cultivos. También es muy importante que contemplemos, si hacemos un reciclado de nutrientes con la ganadería, que esa ganadería, las deyecciones se transforman enseguida en suelo. Entonces cuando no usamos ivermectina, aparecen toda esta vida que viene a degradar la bosta, las deyecciones. Es muy importante para reciclarlo, ¿no?
Este lo pueden llevar a 15 a 20 centímetros de profundidad, los escarabajos y otra vida asociada. Acá podemos ver. Y esto es muy importante lo que decía recién, pensar en los desperdicios, entre comillas, de cobertura para generar los cultivos siguientes. Esto también es muy importante para la construcción de la secuencia. Y no importa qué cultivo, sino cómo lo hacemos, para qué lo hacemos y cómo lo hacemos ensamblar en esta secuencia que estamos pensando, ¿no? Así mismo, como decía, no importa los cultivos, no hay que pensar en cómo hagamos un cultivo agroecológico, sino cómo hacemos un sistema agroecológico y que los cultivos funcionen para hacerme funcionar todas estas estrategias y principios que queremos generar. Voy rápido, también tenemos muchas máquinas que nos pueden ayudar a trabajar con estas estrategias agroecológicas, todo lo que pueden ser los rolos para el cultivo de cobertura, los pies de pato, y algunas otras que también mencionamos Gonzalo, donde nos pueden ayudar cuando no nos sale todo lo que quisimos prever, en algunos lotes que precisamos o rolar los cultivos de cobertura, o sembrar y tenemos algunas especies espontáneas complicadas, tenemos estas herramientas que nos permitirían sembrar en directa, sin pasar una labranza, y tener en cuenta todo lo que podemos generar con eso, ¿no? Si bien lo que dijo Gonzalo me parece muy interesante, esto de que si hacemos alguna labranza, y es totalmente aconsejable hacerlo en algunos momentos del año y en algunas situaciones, empezar a volver a restaurar toda la fertilidad con los cultivos que se hacen luego de esa labranza, y sabiendo que si mantenemos un balance entre la mineralización que logramos y la humificación que fomentamos, podemos tener muy buenos resultados y generar buenas condiciones de suelo para los cultivos, ¿no? Y ya terminando en los últimos conceptos, me parece muy importante esto de que la agroecología se hace en grupo, entonces todo lo que podamos trabajar grupalmente es muy importante, porque no tenemos una receta repetitiva que se traduce a todos los campos, sino que lo tenemos que construir en cada una de las situaciones, y no hay mejor manera que hacerlo grupalmente, ¿no? Esto es muy importante, tanto las reuniones de productores como las visitas a campo, donde entre todos los tomadores de decisiones, empleados y demás, vamos decidiendo cómo avanzar en esta transición. Y bueno, voy a ir muy rápido porque esto se lo vamos a pasar para que ustedes lo puedan ver como bibliografía complementaria, pero es muy importante mostrarles que también todos estos desarrollos tienen varias situaciones donde se ha sistematizado la información y se presenta en términos económicos, de suelo y producciones, en donde podemos demostrar también que producir agroecológicamente puede ser también una mejora en lo que se viene haciendo en términos económicos, ¿no? Al reducir insumos y mantener los niveles productivos similares a los que venimos teniendo, porque fomentamos los procesos que queremos generar, podemos tener buenos resultados económicos que se traducen en una mejora en el margen bruto o en un menor riesgo para los productores, ¿no? Y como última experiencia, también se lo vamos a mostrar como anexo a esto, mostrarles que también así como mostramos para el módulo de Barrow, en un establecimiento de 320 hectáreas dentro del Partido de Tres Arroyos en Claro-Mecó, hay un desarrollo muy interesante donde se comparó cómo venía siendo el productor hasta el año 2011, donde cambió su decisión de producción, y luego de 3 años de una transición agroecológica más profunda, los términos productivos y económicos que obtuvo fue muy interesante, redujo muchísimo el uso de agroquímicos, muchísimo la extracción del campo, también mejoró sustancialmente su margen bruto global del establecimiento. Esto es lo que tenemos que apuntar, un indicador global del establecimiento, no por cultivo. O sea, los indicadores por cultivo nos van a ayudar a este global, pero tener una visión global del establecimiento nos ayuda a saber para dónde ir y no pensar en el corto plazo, ¿no? Entonces también esto lo van a poder ver, y el último dato actualizado de este establecimiento, cómo avanzó con toda esta aplicación de la transición y de conceptos de la agroecología, en donde redujo totalmente los fertilizantes nitrogenados, redujo un 45% del fósforo que ya había intentado reducir en los años anteriores, pero esto es una comparación hacia el año anterior, redujo muchísimo más los herbicidas que ya venía reduciendo hasta el año anterior, y los insecticidas también una reducción total. En este proceso de transición, este productor ha avanzado
bastante rápido, teniendo en cuenta que él tiene que pagar arrendamiento de estas 320 hectáreas y empieza a tratar de encontrar que no necesita ya usar los agroquímicos que venía atado a usar, y de a poco fue reduciendo la gran parte de todos ellos, con el objetivo claro de continuar la reducción hasta la totalidad de los insumos, ¿no? Entonces, como para entrar en la última parte de esto, me parece importante mostrar que también todos estos vínculos que mantienen los sistemas productivos, un sistema agrícola convencional o agropecuario convencional que lo sostienen los insumos que entran, también lo sostienen los vínculos comerciales que sostienen ese productor o familia productora, ¿no? Los vínculos comerciales sostienen y dan fruto a ese sistema. Y cuando empezamos a reducir los insumos externos y empezamos a fomentar diferentes procesos dentro del campo en una transición agroecológica, también empiezan a sostener este sistema otros vínculos diferentes que nos parecen muy importantes para la transición, en donde los vínculos entre otros productores, trabajar en grupo, los vínculos con instituciones, comunidades, organizaciones, también algunos vínculos productivos porque seguimos comprando y vendiendo cosas, y todas estas interrelaciones entre saberes, cooperación, información, son lo que hacen sostener este sistema, y no tanto solamente los vínculos productivos, ¿no? Entonces esto también es una pata muy fuerte de la transición agroecológica y cómo tratamos de avanzar en todo eso, ¿no? Entonces ya terminando, y disculpen la rapidez para no ser tan extenso, lo que tenemos que tratar de abordar es la complejidad de la biodiversidad y aumentar la estabilidad en el tiempo, ¿no? Hay diferentes prácticas para hacerlo, y no hay que caer en una sola, sino abordarlo desde diferentes estrategias, pensar en el suelo como un organismo vivo, y la biodiversidad apunta a generar ese organismo vivo, ¿no? Tenemos que tener siempre creciendo algo vivo dentro del suelo para mantener vida dentro de él. Entonces también el enfoque sistémico, las interrelaciones son lo que nos ayudan a abordar la agroecología en estos sistemas y no caer en una receta con prácticas. Y justamente esto de que no hay una receta única, sino es que a partir de este abordaje sistémico es cómo se lleva a cabo la agroecología, y es muy importante la construcción colectiva para todo eso, ¿no? Y bueno, lo último, lo de los costos y la parte económica es muy importante para también cortar esa dependencia externa y bajar el riesgo productivo. Entonces, esto es el final, y como podría parecer muy complejo todo este abordaje, siempre lo vemos como que se necesita un cambio de mirada solamente para poder empezar a fomentar todo esto, y que la complejidad no nos asuste, sino que tenemos que cambiarlo de cómo vemos los sistemas. Hoy prácticamente todas las decisiones de manejo que se toman apuntan a sacar más producto del campo. ¿Qué puedo hacer yo para sacar más producto, o que lo que me viene a atacar mi cultivo no me saque producto que yo voy a vender? Y esto funciona a corto plazo, pero vemos que ya todas las externalidades que eso genera y las problemáticas que eso genera, porque nos manejamos dentro de sistemas vivos, biológicos, y tenemos que sacarnos de estos lentes para cambiarnos los lentes de las interrelaciones, en donde ese producto que nosotros vamos a sacar del campo lo van a hacer funcionar todas las relaciones que vamos a estar fomentando nosotros, incluidos dentro de este sistema nosotros, ¿no? Entonces, seamos productores, seamos consumidores, no importa. Entonces, entender que esto es lo que hace funcionar los sistemas, y que eso nos van a dar una salida de producto a menor costo, a menor riesgo, con mayor estabilidad, es lo que tenemos que fomentar, y ese cambio de mirada es la que necesitamos para abordar los sistemas agroecológicos, ¿no? Así que les agradezco por todo, muchas gracias, y perdón por la extensión de la jornada. Ya nos veremos en algún encuentro sincrónico para sacarnos todas las dudas. Así que muchas gracias.